¿Sabías que hay un enemigo silencioso creciendo en el intestino de millones de personas, sin avisar, sin dolor, hasta que ya es demasiado tarde? Y lo peor, puede estar creciendo en vos, en mí, en cualquiera. Y la buena noticia es que hay formas de atraparlo antes de que sea letal. Pero ¿por qué nadie nos lo cuenta bien, sin miedo, sin fake news? Hoy te lo voy a decir todo. Y no solo vamos a hablar de síntomas, sino que te voy a contar qué cosas de tu vida diaria pueden encender o apagar ese interruptor que tiene el cáncer dentro de nuestro cuerpo. Así que quédate, porque lo que vas a descubrir hoy puede literalmente salvarte la vida o la de alguien que amas. Prepárate porque esto no es solo genética, ni mala suerte. Bienvenidos a mi canal, yo soy Dr. Beller y hoy juntos vamos a descubrir la verdad del cáncer de colon y recto. ¿Cómo identificarlo cuando todavía se puede curar? ¿Por qué está aumentando en jóvenes y qué podemos hacer hoy para reducir el riesgo? Vamos a derribar mitos letales y descubrir hábitos que, aunque no los veas en la tele, te pueden convertir en tu mejor medicina. Te prometo que al final de este video vas a ver tu salud y tu alimentación con otros ojos. ¿Empezamos? Lo primero, pongamos las cartas sobre la mesa. El cáncer de colon no es un juego. Es el tercer cáncer más frecuente y el segundo más mortal del mundo. Pero ¿por qué cada año hay más casos? ¿Y por qué en gente cada vez más joven? ¿Qué estamos haciendo tan mal como sociedad? Te confieso algo. La industria que rodea la salud y el cáncer vive, y mucho, del miedo, la confusión y la desinformación. Incluso los médicos muchas veces estamos saturados de propaganda, intereses económicos, estudios que parecen defender más los bolsillos de empresas que la salud. Y en el medio quedas vos, que solo querés saber cómo estar sano. Vamos a cortar esa cortina de humo y hablar bien claro. Arranquemos con uno de los mitos más peligrosos. El cáncer de colon es solo cosa de herencia. Si mi papá tuvo, yo lo tendré. Y si no estoy seguro, la ciencia dice que solo del 5 al 10% de los casos tiene origen netamente hereditario. El resto, más del 90%, depende de lo que hacemos todos los días. Pero hay algo aún más interesante. Nuestros genes son como un arma. Nuestros hábitos, la bala que la dispara. Comer mal, fumar, vivir estresados, moverse poco, dormir mal. Todo esto no es inocente. Puede acelerar la aparición del cáncer, incluso en personas jóvenes y sin antecedentes familiares. Pero antes de seguir, te invito a reflexionar. ¿Vos sabes realmente cómo empieza el cáncer de colon? ¿Podés sentirlo? ¿Te avisa? ¿Cómo y cuándo sospechar? Quédate, porque te voy a contar cómo identificar señales de alerta que casi nadie nota, y la clave para atraparlo en la etapa donde se puede curar sin secuelas. Y más adelante, cómo la alimentación y pequeños hábitos diarios pueden cambiar la historia genética que parecías tener escrita. Ahora sí, vamos con el primer gran punto. ¿Cómo saber si tenés cáncer de colon? ¿Cuáles son los primeros síntomas y por qué muchos llegan tarde al diagnóstico? El gran problema del cáncer de colon es que, por mucho tiempo, no da síntomas. Puede estar ahí, creciendo desde un pequeño pólipo, un bultito en la pared del intestino, durante años. No duele. No molesta, no te saca del trabajo, no te deja en cama. Es lo que llamamos enemigo invisible. Por eso, es tan importante saber cuáles son las señales que llegan tarde y cómo detectarlo incluso antes de que las haya. Imagina que, al principio, ese pólipo es tan chiquito que no hace nada, pero con los años puede transformarse en un tumor, crecer, empezar a tapar el intestino y, ahí sí, dar síntomas. Y este proceso puede demorar 10 años o más, silencioso. Y cuando aparecen los síntomas, muchas veces el cáncer ya está avanzado. Por eso, la prevención es clave. Y te estarás preguntando, ¿qué síntomas podrían aparecer? Y si los tengo, ¿qué hago? Acá viene un dato clave. Los síntomas cambian según la parte del colon donde esté el cáncer. Si aparece en el lado derecho, la parte derecha de tu abdomen, el cáncer puede crecer mucho antes de provocar molestias, porque en esa zona las heces todavía son líquidas y hay mucho espacio. Este tumor puede sangrar poco a poco, día tras día, sin que vos lo veas. ¿Consecuencia? Anemia crónica sin explicación. Cada vez más cansancio, palidez, fatiga. Y ojo con esto. Si tenés más de 45 o 50 años y empezás a sentirte débil, a perder peso sin causa, o tu médico detecta anemia por falta de hierro, hay que pensar en esto hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, si el tumor está a la izquierda, cerca del recto, las cosas cambian. Acá las heces ya son sólidas y el tumor tapa el paso mucho antes. ¿Qué sentís? Cambios en el ritmo intestinal, constipación que no tenías, o vas demasiado seguido, o las heces se afilan, se ponen más finitas, o alternás entre diarrea y estreñimiento. Y si tenés sangre roja brillante en las heces, no lo ignores.
Podría ser solo hemorroides, sí, pero también podría ser más grave. Y ahora quiero que te quedes, porque después de hablar de los síntomas tempranos, te voy a contar la mejor manera de detectarlos sin dolor. Incluso cuando todavía es invisible, la colonoscopía, ese estudio que muchos temen, pero que puede salvar tu vida. Pero antes, una pregunta. ¿Por qué estamos viendo cada vez más casos de cáncer de colon en personas jóvenes? Antes era un mal de abuelos, hoy vemos jóvenes de 30, incluso 20 años con diagnósticos avanzados. ¿Qué cambió? Esto es fundamental, y lo vamos a analizar ya mismo. La respuesta es contundente. Nuestros hábitos. No nacimos ni nos enfermamos por un solo gen fatalista. Nos enfermamos porque estamos rodeados de comida ultraprocesada, exceso de carne roja, mucho azúcar, grasas malas, poca fibra. Cada vez hay menos actividad física, más estrés, peor sueño. Los intestinos de los jóvenes de hoy ya no tienen la misma flora bacteriana de hace 30 años. La microbiota intestinal está destruida por antibióticos, comida rápida, bebidas azucaradas. Todo esto crea un caldo de cultivo para la inflamación crónica. Y la inflamación sostenida es el motor silencioso que transforma esos pequeños pólipos en tumores peligrosos. Imagina tu colon como un jardín. Si vos riegas con agua limpia y abono, la flora florece. Pero si solo tiras basura, chatarra y puro estrés, no esperes cosechar salud. El cáncer aprovecha ese terreno, y ese jardín, tu intestino, no solo sufre, también te avisa. ¿Tenés hinchazón, gases, diarreas alternadas con estreñimiento, cambios en la textura o color de tus heces? Estos son síntomas que debemos escuchar. Y ahora estás a punto de enterarte de cómo el diagnóstico precoz puede realmente cambiar la historia. Volvamos a los pólipos. La mayoría son benignos, pero algunos, y nadie puede saber cuál a simple vista, pueden convertirse en cáncer. Entonces, la gran jugada es encontrarlos antes de que lo hagan. ¿Cómo? Acá entra la colonoscopía. Quizás tengas miedo, o creas que es un estudio espantoso, doloroso, incluso peligroso. Te prometo que mucho de eso es mito. Una colonoscopía bien hecha, bajo sedación, no duele y ni la recordás. Se indica en todos después de los 45 o 50 años, o antes si tenés familiares directos con cáncer de colon. Es la única forma de mirar directamente el intestino, encontrar y sacar esos pólipos antes de que se transformen. Y si tenés miedo al procedimiento o alguna contraindicación, existe el test de sangre oculta en heces. Simple, indoloro, pero fundamental hacerlo todos los años en este grupo de riesgo. Ahora, quédate porque en segundos te voy a contar qué factores de la vida cotidiana aceleran la transformación de esos pólipos en tumores. Y también, cómo eligiendo bien lo que comes hoy, podés bajar tu riesgo muchísimo. Pero antes, una pregunta rápida. ¿Te animás a pensar qué porcentaje de cánceres de colon podríamos evitar solo cambiando hábitos? Un número que te va a sorprender. Hasta el 70%. Impresionante, ¿no? Ahora sí, vamos al grano con los factores decisivos. Comidas ultraprocesadas, embutidos como salchichas, salamines, jamón, exceso de carne roja, grasas malas, como las que abundan en aceites vegetales refinados, azúcar, sodio en exceso. Todo esto alimenta no solo tu cintura, sino también a los tumores. Esto no es opinión, es ciencia. La OMS declaró hace años a las carnes procesadas como cancerígenas. La inflamación que generan es el terreno ideal para que los pólipos avancen y se conviertan en cáncer. Y ojo, el estreñimiento crónico también es un factor de riesgo. Cuanto más tiempo permanecen las heces en el intestino, más contacto tienen con toxinas y agentes cancerígenos. Además, una flora intestinal daño por antibióticos, mala dieta, favorece la inflamación y el daño celular. Pero ahora viene lo bueno. Así como la mala vida puede encender el cáncer, la buena lo apaga, o al menos lo mantiene quieto. Dietas ricas en frutas y verduras de todos los colores, y acá sé específico: tomate, zanahoria, espinaca, arándano, brócoli, cúrcuma, son bombas antioxidantes y antiinflamatorias. Los omega 3 presentes en el pescado, atún, sardinas, salmón, y en semillas como chía, lino, sésamo, protegen tus células. Grasas saludables del aguacate, del huevo de campo, frutos secos, no solo no dañan, sino que reparan. Todo esto, sumado a una hidratación adecuada y suficiente fibra, mejora tu flora intestinal, acelera el tránsito y limpia tu intestino cada día. ¿Ok? Pero hay más. ¿Dormís mal? ¿Vivís estresado? ¿Pasas horas sentado? Todo contribuye. El ejercicio, dormir bien y conectar socialmente tienen un poder reparador que pocos hábitos igualan.
No subestimes ni el sueño ni el movimiento. Y ahora, una pregunta que escucho mucho. Doctor, tengo divertículos o tuve diverticulitis. ¿Puedo comer semillas o frutos secos? Y la respuesta es sí. Sé que durante años se prohibía por miedo a que una semilla alojada generara complicaciones, pero esto nunca se comprobó. De hecho, un estudio masivo demostró que no solo no aumenta riesgos, sino que una dieta rica en fibras, semillas, frutos secos es protectora para tu intestino y previene cáncer. Como siempre te digo, cada caso es único. Si tenés molestias, háblalo con tu médico. Pero el miedo a semillas no salva vidas. La alimentación real, sí. Estamos llegando al final, pero no te vayas. Quiero compartirte 2 estrategias ultra prácticas para detectar y prevenir el cáncer de colon hoy mismo, sin demoras. 1. Hácete el chequeo. Si tenés más de 45 años, hoy incluso muchos organismos piden empezar a los 40, o antecedentes familiares, la colonoscopía salva vidas. Y si no, los tests de sangre oculta en heces son el paso 1. Recordá, un pólipo descubierto y retirado es un cáncer prevenido. 2. Elegí tu alimentación con inteligencia. No te fanatices ni te culpes, pero sí busca que la mayor parte de tu plato venga de la naturaleza, no de paquetes. Frutas, verduras, legumbres, semillas, buenas grasas. Evita lo ultraprocesado y anímate a cocinar en casa. Vas a notar diferencia y tu intestino te lo va a agradecer. Y acuérdate, el cáncer de colon es prevenible en la mayoría de los casos. Si querés una razón para cambiar, acá tenés la mejor. No solo por vos, sino por los que te quieren y dependen de vos. Cada pequeño cambio cuenta y puede regalar años de vida y salud. Antes de cerrar, quiero dejarte esta reflexión. Hay 2 momentos clave en la lucha contra el cáncer: prevenirlo y detectarlo cuando todavía se puede combatir. Ambos están en tus manos. Si llegaste hasta acá, te agradezco y te felicito, porque hoy desbloqueaste información real, sin filtros, sin intereses, que puede cambiar tu historia y la de los tuyos. Si tenés dudas, experiencias propias o querés que hablemos de algún tema especial, déjalo en los comentarios. Comparte este video con esa persona que creas que lo necesita. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún consejo. En nuestro canal profundizamos sobre cada uno de estos temas: microbiota, alimentos antiinflamatorios, mitos y verdades sobre estudios médicos. Gracias por regalarme tu tiempo y confiar en mi palabra para cuidar tu salud. Y no lo olvides, podés ser el arquitecto de tu bienestar. Depende más de vos de lo que pensabas. Seguimos aprendiendo juntos. Chao, chao.